Entonces tenemos en la lección 1, que es la parte de preliminares, lo que vamos a hacer va a ser un repaso de los conceptos que nos hacen falta principalmente para esta asignatura, para de geometrías lineales. Vamos a trabajar sobre los conceptos de grupos, operaciones que podemos hacer sobre grupos, pero lo esencial es estudiar los conceptos relativos a la parte de espacios vectoriales. ¿Qué operaciones tenemos definidas sobre espacios vectoriales? Cómo podemos trabajar con espacios vectoriales mediante los homomorfismos y luego propiedades, clasificación de homomorfismos, que es lo que nos interesa esencialmente. Y como decimos, se solapa mucho con la parte de álgebra lineal 2, ¿vale? Entonces, vamos aquí al lío. Lo que primero que vamos a hacer va a ser comenzar con lo que llaman o llamamos la actuación de un grupo sobre un conjunto. De un grupo sobre un conjunto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, primero vamos a trabajar con un elemento que es el concepto de grupo. Entonces, si G es un grupo, tenemos una operación. Vamos a notar esa operación del grupo con un por, que es con la notación multiplicativa. Es decir, si G por es un grupo con notación multiplicativa, esto lo único que quiere decir es que en vez de llamar a este por estrellita o circulito o la notación que sea, vamos a utilizar el producto, ¿vale? Multiplicativa y X distinto del vacío es un conjunto, vamos a poder definir una operación entre ambos, que es lo que llamamos la actuación, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer esa actuación entre los conjuntos? Decimos, aquí, definición. Lo que vamos a hacer básicamente es, con la misma operación que tiene el grupo de notación multiplicativa, pues sea G por un grupo y vamos a coger nuestro X distinto del vacío, un conjunto. Entonces, una actuación normalmente solemos especificar y especificamos por la izquierda, porque puede haber actuación por la izquierda o por la derecha, pero una actuación por la izquierda del grupo G sobre el conjunto X es una aplicación podemos poner nombre si queremos, podemos llamarla phi simplemente o algo que va de nuestro grupo G, producto cartesiano con nuestro grupo, con nuestro conjunto no vacío X y me devuelve un elemento del grupo, bueno, del conjunto X. ¿Qué hace? Coge un elemento del grupo G minúscula, coge un elemento del conjunto X minúscula y le asociamos un nuevo elemento del conjunto. Y el elemento que le estamos asociando es el elemento G por X. ¿De acuerdo? Esto es lo que está haciendo esta aplicación. Ahora, necesitamos que verifique unas propiedades adicionales, no simplemente que sea
esta propiedad o esta definición que tenemos aquí de opera, que aunque aparezca un por, no es que esté multiplicando, sino es la operación que tenga el grupo. Si hubiese puesto aquí estrellita, hubiese puesto G estrellita con X. Estoy definiendo esta actuación como que a cada elemento y a cada elemento del grupo G y a cada elemento del conjunto X, lo que hago es que opero ambos elementos entre sí. Lo cual para empezar me está indicando que este conjunto X es un subconjunto de mi grupo G, porque tengo que tener definida la misma operación también o poder operar elementos de este conjunto X. Y para ello en particular lo que significa es que sobre el conjunto X tiene que estar definida la misma operación que sobre nuestro grupo G. ¿Vale? Pero lo que decíamos es que necesitamos algunas propiedades adicionales, es decir, es esta aplicación y además tiene que verificar dos propiedades. La primera, que sea asociativa en la parte de operar elementos del grupo con el conjunto. Es decir, que me da igual que yo primero cojo dos elementos del grupo G y H, los opere entre ellos y eso actúe sobre el elemento X, o que actúe el elemento H sobre el elemento X, esto me vuelve a dar un elemento de mi conjunto X y luego el elemento G actúa sobre ese elemento. Y eso tiene que ocurrir para todos los elementos G y H que yo cojo de nuestro grupo G y sea cual sea el elemento X que yo coja de nuestro conjunto X mayúscula. ¿Vale? Y aparte, los grupos nos interesan porque tienen un elemento interesante que es el elemento neutro. Entonces yo creo que por lo menos ya que estoy actuando con los elementos del grupo sobre el conjunto, me gustaría que por lo menos para el elemento neutro del grupo funcione bien. Porque tenemos que tener en cuenta que X no es un grupo, X es simplemente un conjunto. Lo único que yo estoy exigiendo es que tiene que estar bien definida la operación del grupo sobre ese conjunto. Pero no tienes por qué verificar las condiciones de elemento neutro de un grupo. Pues lo que quiero es que por lo menos para el elemento neutro del grupo G siga funcionando bien con todos los elementos del X. Es decir, que cuando yo actúe el elemento E sobre cualquier elemento X de mi conjunto, me siga dando el X. Es decir, que el elemento neutro del grupo G siga siendo el elemento neutro también para todos los elementos del conjunto X. ¿De acuerdo? Si esto tiene que ser cierto para todo X perteneciente a mi conjunto X con E elemento neutro del grupo G. Entonces, cuando tenga una aplicación que significa multiplica izquierda por los elementos, a eso llamo yo actuación, significa la propiedad de asociatividad y de elemento neutro del grupo. Lo guay de esto es que no solo va a funcionar bien las actuaciones sobre el conjunto total X, sino que también funcionan bien sobre subconjuntos que yo tenga de X. Es decir, que dada una actuación de un grupo G sobre un conjunto X, también actúa sobre los subconjuntos de X. En particular, si lo que hacemos es que tomamos un subconjunto, es decir, si yo digo, pues voy a llamar Y a este subconjunto que yo cojo de mi conjunto X, entonces vamos a tener que cómo actúa ese grupo. Quiero ver cómo actúa sobre cada elemento del conjunto Y. Pues lo que hago es que el G por el Y no es otra cosa que simplemente ver cómo actúa el G sobre cada elemento Y minúscula de nuestro subconjunto Y mayúscula.
¿De acuerdo? Y sigue verificando las mismas propiedades de que sea una actuación del grupo sobre este subconjunto Y. Lo que nos interesaba a nosotros en la parte de álgebra 2 era estudiar unos elementos que llamamos nosotros los invariantes. Entonces, dentro de las actuaciones que están haciendo una operación relacionando el concepto de grupo y conjunto, podríamos definir ese concepto de invariante. Entonces vamos a ver cuándo una aplicación definida de nuestro conjunto X en otro posible conjunto es un invariante. Y lo vamos a hacer primero desde el punto de vista de las actuaciones. Es decir, tenemos aquí una definición relacionada con este concepto de actuación de un grupo. En particular, sea G un grupo que está actuando sobre un conjunto X mayúscula y vamos a considerar una aplicación que llamamos phi mayúscula que va de nuestro conjunto X en un cierto conjunto L, donde L es otro conjunto arbitrario. Y esta phi es una aplicación. Entonces, decimos o diremos que phi es un invariante si se verifica que cuando cojo el elemento phi de un cierto elemento X del conjunto, lo que estamos viendo para reaccionar con el grupo es que el grupo está actuando sobre X, significa que dado cualquier elemento G de mi grupo G mayúscula, yo puedo definir quién sería G de X o G por X. Pues lo que quiero es, como esto vuelve a ser un elemento del X mayúscula, también puedo calcularle cuánto vale phi de ese elemento. Pues quiero que sea invariante si para ese grupo que está actuando sobre el conjunto me da igual el elemento que coja, si el X o la actuación sobre ese elemento X, es decir, la aplicación mantiene ambos elementos iguales, independientemente del elemento que yo coja de mi grupo G. Que se verifica esta igualdad independientemente del grupo que yo tenga aquí. Diremos precisamente que esta aplicación phi es un invariante. Claro, igual que tengo un invariante, nosotros podemos tener varios invariantes. Y entonces, cuando estemos trabajando con más de un invariante, vamos a definir un concepto que es el concepto de sistema completo de invariantes. Es decir, si tenemos un conjunto de invariantes, digamos, por ejemplo, un phi sub 1, un phi sub 2, así hasta un cierto phi sub r, diremos que es un sistema completo de invariantes si ocurre lo siguiente. Yo lo que quiero es que si cojo dos aplicaciones, bueno, realmente la misma aplicación phi sub i, y estoy actuando o estoy viendo cuánto vale la imagen sobre un elemento X y resulta que coincide con la imagen de otro elemento X tilde. Pero eso ocurre para todos los invariantes que tenemos aquí. Es decir, si la imagen de un elemento X y un X tilde coincide para todos los invariantes phi sub 1, phi sub 2 hasta phi sub r, entonces es porque tiene que existir un elemento G de mi grupo tal que
hay una relación entre este elemento X y el elemento X tilde. Y es que precisamente el elemento X tilde es simplemente la actuación del elemento G sobre el elemento X. Es decir, es G por X. ¿De acuerdo? Es decir, que un sistema completo invariante lo que estoy diciendo es que si coinciden las imágenes de dos elementos para cualquiera de los invariantes con los que estás trabajando, es porque un elemento es precisamente la actuación del otro. Dentro de todos estos conceptos que estudiamos, a nosotros nos va a interesar trabajar en unas estructuras muy concretas. Y en particular nos interesa trabajar con las estructuras de la álgebra lineal. Es decir, vamos a centrarnos en el estudio de los espacios vectoriales. Y vamos a ver cómo podemos especificar estos conjuntos de invariantes o estas actuaciones para casos muy concretos. Entonces, vámonos ahora a lo que sería el álgebra lineal. Entonces, como decimos, nosotros vamos a estar trabajando con espacios vectoriales, es decir, vamos a trabajar con V, un K espacio vectorial. Lo que nos interesa son los elementos que podemos definir sobre nuestro espacio vectorial V. En particular, si S es un subconjunto de V, definimos lo que sería. Normalmente depende del sitio. En álgebra 2 te lo ponen como L de S. A mí esta notación no me gusta especialmente, me gusta más la que utiliza ahora este libro de geometrías lineales, que es la notación de el acento o el paréntesis acentuado S y aquí para otro pico, es como un paréntesis picudo. Los textos ingleses normalmente suelen escribirlo directamente con la palabra que escriben span de S. Precisamente porque lo que estamos haciendo es el conjunto generado por los elementos de S. ¿De acuerdo? Todo esto que tenemos aquí es simplemente notación y eso significa que lo vamos a escribir como más nos interese. Por ejemplo, en álgebra 2 lo escribían como LDS, aquí nos interesa la notación de en medio, ¿de acuerdo? ¿Pero qué decimos que es esto? Pues esto es, por definición, el conjunto de todos los elementos V de nuestro espacio vectorial V mayúscula. A mí en particular me gusta ponerle a los elementos de un espacio vectorial una rayita debajo en vez de una flechita y queremos coger todos los elementos del espacio vectorial tales que V es combinación lineal de el conjunto S. Aquí, por ejemplo, se utiliza una notación que depende de dónde trabaje, es habitual o no. Normalmente el contenido hace referencia a conjuntos, es decir, simplemente que los elementos de S están dentro de los elementos de V como conjunto. Pero nosotros sabemos que ahora no solo estamos trabajando con conjunto V, sino que estamos trabajando con un conjunto V que tiene una determinada estructura propia, que es la estructura de espacio vectorial. Entonces, a lo mejor tengo un subconjunto que sigue manteniendo esa misma estructura de espacio vectorial, que es lo que llamamos nosotros un subespacio vectorial. Pues para distinguir entre un subconjunto y un subespacio vectorial, utilizamos dos notaciones distintas. Es decir, vamos a usar la siguiente notación. Tampoco pasa nada si se nos olvida y utilizamos la de subconjunto simplemente. Es simplemente porque muchas veces cuando yo escribo o alguien escribe S contenido en V, significa que es un subconjunto. Pero cuando escribamos S menor que V, va a significar que es un subespacio.
Realmente esta notación es un poquito más extensa o más general y no hace solo referencia a que sea un subespacio vectorial, hace referencia a la primera estructura que nosotros definimos sobre los conjuntos, que es la estructura de grupos. Entonces, la diferencia entre escribir contenido es la de un subconjunto y cuando escribimos un menor lo solemos designar para un subgrupo. Lo que pasa es que en un espacio vectorial tenemos también una operación de suma, que es la que hace que precisamente V con esa suma sea un grupo. Entonces, es un subespacio, pero porque la parte correspondiente a la operación suma, que es la que hace que sea un grupo, es un subgrupo también. ¿Vale? Lo interesante de cuando nosotros trabajamos con subespacios vectoriales, es decir, que aquí si no escribimos el menor para designar un subespacio vectorial, no pasa nada, simplemente que tenemos que escribir ese contenido en V subespacio vectorial. Simplemente si escribimos el menor, pues ya deberíamos entender que es un espacio vectorial también. Como decimos, lo que nos interesa cuando trabajamos nosotros con los subconjuntos o los subespacios vectoriales es tratar de encontrar un elemento que caracterice a esos espacios vectoriales o subespacios vectoriales. Y el elemento que caracteriza a los subespacios o espacios vectoriales es el concepto de base. Entonces, ¿qué era una base de un espacio vectorial? Es decir, si V es un K espacio vectorial, un conjunto B de V es una base de V si ese conjunto B de V es sistema de generadores de V y el conjunto B de V es linealmente independiente. En particular, de estas dos condiciones, lo que estamos diciendo es que para todo vector V que yo coja del espacio vectorial, existen unos únicos escalares lambda sub 1 hasta lambda sub r pertenecientes a K, tales que el vector V se puede expresar como una combinación lineal lambda 1 V sub 1 más lambda, puntito ya, más punto punto punto, lambda sub r por V sub r, donde el conjunto B de V es precisamente el conjunto formado por estos elementos V sub 1 hasta V sub r. ¿De acuerdo? Y esto es un subconjunto de V. La parte de existencia me la da el sistema de generadores. La parte de unicidad me la da el hecho de que B de V sea un conjunto linealmente independiente. En particular, llamamos dimensión de V a el cardinal del conjunto B de V, es decir, al número de elementos que tiene la base. Es decir, que la dimensión de este espacio vectorial V será el número de elementos. Puedes poner cardinal con palabra B de V, lo podemos poner también con la notación de valor absoluto de B de V, o incluso hay otra notación para el cardinal que solemos utilizar a veces, que es la notación de almohadilla B de V. Estas tres notaciones significan cardinal de un conjunto. Y en este caso, si hemos escrito el conjunto V1, V2 hasta VR, podríamos pues tiene dimensión R. Que a lo mejor no nos gusta tanto la R porque estamos más acostumbrados con una N. Bueno, pues aquí lo arreglamos y ponemos hasta lambda sub N, V sub R, lambda sub N, V sub N, y entonces la dimensión sería N. No pasa nada. Arreglado. ¿De acuerdo? Básicamente la dimensión es el número de elementos que tiene la base. Y lo importante es que no es una base, es cualquier base. ¿De acuerdo? En particular, el hecho de que pueda ser cualquier base nos dice que
en un espacio vectorial existen infinitas bases y nosotros podemos coger la que nos dé la gana para trabajar con los elementos de nuestro espacio vectorial. No solo eso, sino que si no tenemos una base, pero tengo bien un conjunto que sea linealmente independiente o bien un conjunto que sea un sistema de generadores, si son linealmente independientes pero no es base, significa que me faltan vectores. Pues puedes ampliar ese conjunto a una base. Pero si tienes un sistema de generadores que no es una base, lo que significa es que te sobran vectores. Pues también puedes eliminar vectores para obtener una base. Es decir, lo maravilloso es que si tienes una base, da igual con cuál trabajes, pero si solo tienes vectores independientes, puedes añadirle ciertos vectores para llegar a una base, o si simplemente tienes un sistema de generadores, también eres capaz de eliminar vectores para llegar a una base. Es decir, que en cualquier caso tú siempre vas a ser capaz de poder trabajar con una base, ¿de acuerdo? Eso es lo guay de los espacios vectoriales. Y dentro de los espacios vectoriales hay ciertos espacios vectoriales que nos interesan, sobre todo a la hora más adelante de cuando queramos caracterizar esos invariantes o esos subespacios invariantes, y a esos espacios particulares le ponemos nombre propio. Entonces, cuando trabajamos con espacios vectoriales, llamamos, por un lado, recta a todo espacio vectorial que tenga dimensión igual a 1. Llamamos, bueno, en vez de poner v vamos a poner un u y vamos a decir que u es un subespacio de un cierto v, ¿de acuerdo? Con dimensión de v, por ejemplo, igual a n. Llamamos plano a todo espacio vectorial o subespacio vectorial que tenga dimensión por lo menos 2, es decir, exactamente 2. Decimos por lo menos porque necesito estar en este caso en algo que tenga la n mayor o igual que 2. Aquí diríamos, hombre, pues por lo menos la n tiene que ser mayor o igual que 1. Y en este caso haríamos lo mismo, pues diríamos que por lo menos la n tendría que ser mayor o igual que 2. Y llamamos hiperplano a todo subespacio vectorial u, de modo que tiene dimensión 1 menos que el total. Es decir, la dimensión de un hiperplano es n-1, siendo n la dimensión del espacio vectorial grande en el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Lo interesante de los espacios vectoriales es que podemos definir dos operaciones sobre espacios vectoriales. Las dos operaciones que podemos definir sobre espacios vectoriales son la operación de suma e intersección de espacios vectoriales. Es decir, si v es un k espacio vectorial y tenemos un u1, u2 menor que v, es decir, dos subespacios vectoriales de v, podemos definir dos elementos que llamamos o denotamos u1 intersección u2 y u1 suma u2, que vuelven a ser dos subespacios vectoriales de nuestro espacio vectorial v. ¿De acuerdo? ¿Cómo se definen estos nuevos subespacios vectoriales? Tenemos un modo, realmente sencillo, para definir, por ejemplo, la suma de espacios vectoriales. Pues el espacio vectorial u1 suma con u2 es por definición el espacio generado por u1 unión u2, donde aquí en la parte derecha estamos teniendo u1 y u2 como conjuntos. Es decir, la suma no es otra cosa que coger el espacio generado por todos los elementos del conjunto u1 y el conjunto u2. Mientras que cuando trabajamos con u1 intersección u2, esto es por definición
el conjunto de todos los vectores v de nuestro espacio vectorial, tales que el v pertenece al conjunto U sub 1 y pertenece al conjunto U sub 2. Y resulta que puedo encontrar una relación entre los conjuntos U sub 1, U sub 2, la intersección y la suma. Y cuando decimos una relación es en términos de lo que caracteriza a los espacios vectoriales. Y si a los espacios vectoriales los caracteriza la base, y dentro de la base hemos visto un concepto numérico asociado a la base, que es el concepto de dimensión, resulta que vamos a poder encontrar una relación entre la dimensión de todos estos espacios vectoriales. Es decir, la fórmula de la dimensión para espacios vectoriales establece que la dimensión de la suma de U sub 1 con U sub 2 más la dimensión de su espacio vectorial U sub 1 intersección con U sub 2 coincide precisamente con la dimensión del espacio vectorial U sub 1 más la dimensión del espacio vectorial U sub 2. Entonces podemos encontrar una relación entre estos cuatro espacios vectoriales que tenemos aquí. No solo eso, sino que lo siguiente que nosotros hemos visto cuando trabajamos con espacios vectoriales es el modo en el que nos interesa poder movernos entre distintos espacios vectoriales. Y el modo en que nos interesa para poder mover entre espacios vectoriales es mediante aplicaciones. Pero esas aplicaciones yo quiero que en cierto modo sigan manteniendo la estructura buena que poseen los espacios vectoriales en cuanto a las operaciones de suma y productos por escalares. Pues no vamos a trabajar con unas aplicaciones cualquiera, sino que vamos a trabajar con unas aplicaciones que me permitan mantener esa estructura. Y esas aplicaciones recibían un nombre que era el nombre de homomorfismo. Entonces ahora vamos a seguir trabajando con este repaso de conceptos de homomorfismos, que como decimos es lo que nos permite a nosotros desplazarnos o trabajar entre espacios vectoriales. Bueno, pues como podemos tener varios espacios vectoriales, vamos a ver primero cuál era este concepto de homomorfismo. Lo recordamos brevemente. Definición. Sean V y V', 2K espacios vectoriales y F, que va de V en V', una aplicación. Entonces, decimos que F es un homomorfismo o, o aplicación lineal si precisamente mantiene bien esa estructura de suma y producto por escalares. Pues si la operación que puedo hacer es, yo puedo coger vectores v y w, puedo multiplicarlos por escalares y puedo sumar, yo quiero que la aplicación f siga manteniendo bien estas operaciones. Es decir, que cuando haga f de esta combinación lineal de elementos, me dé lo mismo que hacer la combinación lineal de las imágenes. Y eso tiene que ser independiente de los vectores v y w que yo coja de nuestro espacio vectorial v y de los escalares alfa y beta que cojamos de nuestro cuerpo K. Es decir, un homomorfismo es simplemente una aplicación que mantiene esa estructura buena de los espacios vectoriales. Dentro de los homomorfismos
podemos definir ciertos conjuntos asociados a los homomorfismos que resulta que además, en cierto modo, caracterizan al homomorfismo que tenemos. Y esencialmente son dos conjuntos, el núcleo y la imagen de un homomorfismo. Es decir, cuando trabajamos con un homomorfismo, F, que va del espacio vectorial V en el espacio vectorial V', tenemos dos, vamos a llamarlos subconjuntos importantes asociados. Por un lado, lo que llamamos nosotros el núcleo en nuestro homomorfismo, es decir, núcleo de F, lo notamos mediante KER de kernel de F y se define como todos aquellos elementos V de nuestro espacio vectorial V mayúscula, donde comenzamos, tales que la imagen de V nos la lleva realmente al elemento neutro del espacio vectorial V', pero como estamos con la operación de suma, es el vector nulo, es decir, nos da el vector nulo, pero este es el vector nulo de V'. Podemos poner si queremos aquí como su índice V' para indicar que no es el 0, sino el 0 de V'. Hemos dicho que lo llamamos a priori subconjunto porque ya tenemos una estructura mucho mejor que la de subconjunto. Y es que no solo son un subconjunto de V, sino que además es un subespacio vectorial de V. Y por otro lado tenemos un conjunto que sería el conjunto imagen de F, que solemos denotar mediante I mayúscula MF, y lo definimos como calcular la imagen de todos los posibles vectores que estén en nuestro espacio vectorial V del que partimos. Y de nuevo, no solo esto, como F manda cada elemento de V en un elemento de V', resulta que no solo F de V está en V', sino que además este nuevo conjunto tiene una buena estructura interna, que es la estructura de espacio vectorial. Es decir, esto es un subespacio vectorial del espacio vectorial V'. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que a nosotros nos interesa ver cómo podemos seguir juntando, por así decirlo, homomorfismos entre sí. Si hay algún tipo de operación que me permita combinar varios homomorfismos consigo mismo. Pues resulta que cuando trabajamos con homomorfismos y con la operación de composición, eso sí, en ese caso, o estamos asegurando de que podemos componer los homomorfismos o los tomamos del mismo espacio vectorial. Pero resulta que con la composición de aplicaciones, podemos darle una estructura al homomorfismo. Claro, lo que ocurre es que el tipo de estructura que yo le pueda dar va a depender del tipo de homomorfismo que yo tenga. Porque como a fin de cuentas un homomorfismo no es otra cosa que una aplicación entre conjuntos que verifica propiedades adicionales, yo ya sabía clasificar previamente las aplicaciones atendiendo al buen comportamiento que tenían esas aplicaciones. En particular habíamos visto los conceptos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Pues cuando los juntamos con el concepto de homomorfismo,
vamos a ver el nombre que recibe y la clasificación que tenemos para esos homomorfismos de momento. Es decir, si F es un homomorfismo, decimos que es un monomorfismo, podemos poner es un monomorfismo si es inyectivo, que es un epimorfismo si es sobreyectivo. Y por otro lado, que es un isomorfismo si es biyectivo. Entonces, puestos a elegir, a nosotros lo que más nos gustaría es que fuesen aplicaciones biyectivas. Es decir, que anduviesen la máxima cantidad de propiedades buenas que podamos. Pues los homomorfismos biyectivos, es decir, los isomorfismos, van a tener una estructura propia que con la composición nos van a dar un grupo. En particular, denotamos por G, L, de V al conjunto de isomorfismos F que van de un espacio vectorial V en sí mismo. Claro, aquí vuelve a haber nuevos nombres y es que cuando el espacio o el espacio de llegada V coincide con el mismo que de salida, decimos que F no es solo es un homomorfismo, sino que es un endomorfismo. Pero si el endomorfismo es un isomorfismo, es decir, si es biyectivo, decimos entonces que es un automorfismo. Entonces, en realidad, este conjunto GLDV, que es lo que se llama el grupo lineal, de ahí la GL, lo que nos está diciendo precisamente es que estamos trabajando con todos aquellos homomorfismos que van de V en V y que además son biyectivos, es decir, estamos trabajando con todos los automorfismos. Y junto con la operación de composición de aplicaciones, este grupo se llama grupo porque efectivamente tiene estructura de grupo sobre el conjunto de estos automorfismos. Casualmente, estos van a ser precisamente los elementos en los que nos interesa trabajar en el grupo lineal, en la asignatura de geometría lineal, porque vamos a tratar de ver las relaciones o las caracterizaciones que existen con esos elementos. ¿De acuerdo? Hay algunos resultados que nos pueden venir muy bien cuando trabajamos con estas aplicaciones, estos homomorfismos, y es precisamente uno de ellos es lo que llamamos nosotros el teorema fundamental de representación de homomorfismo, es decir, teorema que podemos llamarlo fundamental de homomorfismo, lo que nos dice es que podemos caracterizar la existencia de homomorfismos entre espacios vectoriales. ¿De qué modo? Bueno, pues sean V y V', dos K espacios vectoriales con B de V que sea un conjunto formado por vectores V sub 1 hasta V sub n y exigimos que sea una base de V y vamos a coger otro conjunto, no lo vamos a llamar B de V, vamos a llamarlo simplemente el conjunto formado por vectores V sub 1' hasta V sub n', que es un subconjunto de nuestro espacio vectorial V'. Bueno, pues entonces
Resulta que existe una única aplicación f que va de v en v' con lo que hace es a cada elemento del v sub 1, v sub i, le asigna el vector v sub i'. Es decir, que puedo encontrar una única aplicación que vaya de v en v' que le asocia a cada vector de la base b de v uno de los vectores que hemos cogido de este subconjunto del v'. No solo eso, sino que cuando trabajamos con homomorfismo podemos ver las propiedades que tiene el homomorfismo con el comportamiento de subespacios vectoriales. En particular, cuando f que va de v en v' sea un homomorfismo, se van a verificar las siguientes propiedades. Por un lado, ¿qué ocurre si tengo un subconjunto U de V? Bueno, pues que entonces, obviamente, f de U también va a ser un subconjunto de V'. No solo eso, sino que si yo restringo mi aplicación f al conjunto U, f restringida al conjunto U es un homomorfismo. Es decir, sigue manteniendo la estructura. En particular, lo que obtenemos de esta restricción es que cuando yo calcule f de todo el espacio V, que es precisamente por definición el espacio vectorial imagen o el espacio conjunto imagen de f, resulta que esto es un subespacio vectorial del V', cosa que en realidad ya habíamos visto antes, ¿de acuerdo? Además, si f es inyectiva, es decir, si f es un monomorfismo, entonces se verifica que mantiene la dimensión, es decir, la dimensión del subespacio U contenido en V coincide con la dimensión de su imagen, con la imagen f de U. ¿Y qué ocurre cuando estudiamos la antiimagen o la imagen inversa? Es decir, ¿qué pasa si en lugar de tener un subconjunto de V estudiar la imagen, cojo un subespacio U' contenido en el V' y estudio la antiimagen de ese U'? Pues resulta que la antiimagen de ese U' va a ser un subconjunto del V y además van a ser, si todos son espacios vectoriales, siguen siendo cada una de estas cosas también espacios vectoriales. Lo que nos interesa también es ver qué relación hay con la generación o los sistemas de generadores, porque a fin de cuentas los sistemas de generadores es lo que nos permite a nosotros construir nuevos espacios vectoriales. Bueno, pues si S denota un subconjunto de V, entonces para estudiar quién es la imagen del espacio vectorial generado por el conjunto S, lo único que tenemos que hacer es calcular la imagen de S como conjunto a través de F y a eso le estudiamos el espacio generado. Entonces vemos que siempre F de algo vuelve a ser un espacio vectorial. Lo único que siempre que tenga F de un espacio vectorial, el resultado también va a ser un espacio vectorial. Y además dijimos cuando introducimos los homomorfismos que había dos conjuntos que caracterizaban porque los elementos o el elemento geométrico que nos interesa es el concepto de dimensión. La dimensión no me da información sobre el espacio vectorial porque a fin de cuentas nos dice cuántos elementos tiene la base. Pues resulta precisamente que
el núcleo y la imagen caracterizan a esta aplicación o homomorfismo F porque nos permite obtener una relación entre las dimensiones de la imagen y del núcleo con la dimensión del espacio total. Y en particular es que la dimensión del espacio total coincide con la suma de la imagen de la aplicación F más la dimensión del núcleo de la aplicación F. Y uno puede decir, bueno, pues ya tenemos todas las posibles operaciones que podemos definir sobre aplicaciones, ya no hay nada más. Hay una que es realmente una combinación de esa intersección y esa suma, que es lo que llamamos nosotros la suma directa. Entonces, recordemos el concepto de suma directa. Decimos que un espacio vectorial V es suma directa de un espacio vectorial U1 con U2 si pasan dos cosas. Por un lado, el espacio vectorial V me tiene que dar el espacio U1 suma con el U2. Y por otro lado, los espacios U1 y U2 tienen que ser disjuntos. Y ojo, porque en el libro aparece U1 intersección U2 igual al conjunto vacío. Y esto no puede ser. No puede ser porque U1 y U2 son espacios vectoriales. Entonces, como espacios vectoriales, siempre hay un vector que tiene que estar en todo espacio vectorial, que es el 0. Entonces, lo que queremos decir es que sí, son vacíos en el sentido de que el único vector que tienen en común es el vector nulo. ¿De acuerdo? Ahora también hay que tener cuidado con esto porque, claro, para que sea el vector nulo, estos espacios tienen que tener la misma dimensión. Pero bueno, básicamente lo estamos entendiendo no tomando coordenadas, sino como subespacios vectoriales de este espacio vectorial V. Entonces el elemento nulo es el mismo elemento para todos los posibles subespacios vectoriales que tenga. ¿Vale? Que en ahí me parece un vacío porque nos está indicando en cierto modo esa idea de que el único posible vector es el 0. ¿Vale? En particular podemos caracterizar cuando varios espacios vectoriales son sumas directas con otros. Es decir, tenemos una proposición que nos dice precisamente esa caracterización. Por un lado, sean V y un espacio vectorial y vamos a coger un espacio, un subespacio U que es suma directa o suma de U1 con hasta el U(r). Para ver si es suma directa, vamos a ver que hay una equivalencia en los siguientes resultados, es decir, son equivalentes. Por un lado, decir que, como nos interesa a nosotros la suma directa, que el espacio o subespacio vectorial U es suma directa del U1 con el U2 y así hasta el U(r). Es equivalente decir que los elementos que tienen en común son ninguno, es el 0. Es decir, que cuando yo coja el U(i) y lo interseque con cualquier otra posible combinación, es decir, con ese sumatorio para i distinto, o bueno, j distinto de i, de los U(j), eso me da precisamente, el libro vuelve a poner el conjunto vacío, deberíamos poner el conjunto formado por el vector 0, es decir, que el único vector que tiene en común es el 0, y esto es para todo i desde 1, 2 hasta r, es decir, que no tienen ningún elemento en común esos espacios vectoriales. Y por otro lado, precisamente, también es equivalente decir que la dimensión del espacio U es precisamente la suma de las dimensiones de cada uno, es decir, la dimensión del U1 más la dimensión del U(r) y todo eso por separado. ¿De acuerdo? Dentro de las aplicaciones, nosotros en cierto modo hablamos de esos invariantes y de esas actuaciones y operaciones,
y homomorfismo, y hay dos homomorfismos o dos aplicaciones que nos interesan particularmente cuando trabajamos con espacios vectoriales, que son la proyección y la reflexión. Entonces vamos a ver, o vamos a recordar más bien, qué era ese concepto de reflexión y proyección. Entonces, cuando tenemos V un cierto K espacio vectorial, hay dos endomorfismos que nos interesan especialmente. Lo que llamamos la reflexión, o bueno, vamos a empezar por la proyección. Proyección, pues como proyección empieza por P y P en griego es pi, proyección pi, o la reflexión empieza por R, R en griego, RO, ¿de acuerdo? ¿Qué nos hace falta para que pi sea una proyección? Hombre, tiene que ser un endomorfismo, es decir, que vaya de V en V. Y además, ¿qué quiero que verifique? Quiero que verifique que cuando compongo pi consigo mismo, es decir, cuando calculo pi al cuadrado, y ojo, que esto por definición significa pi compuesto con el pi. Por eso tiene que darme el mismo pi, es decir, es una aplicación idempotente, se queda igual. Además, esta aplicación genera dos subespacios. Esos subespacios característicos del homomorfismo son la imagen y el núcleo. Pues si llamamos B a el espacio imagen de pi, este conjunto B recibe un nombre que es el nombre de base de la proyección. Mientras que el otro conjunto característico de un homomorfismo es el núcleo. Pues al núcleo lo llamamos D, al núcleo de esta pi, porque recibe el nombre de dirección de la proyección. Entonces una proyección es simplemente un endomorfismo, es decir, un homomorfismo que va de V en V, de modo que cuando compongo la proyección consigo mismo se queda igual, vuelve a ser lo mismo que la proyección pi. Y a esos dos elementos característicos, imagen y núcleo, los llamo base y dirección. Pero una reflexión va a ser también un endomorfismo. Ahora, reflexión también se llama reflexión o simetría, y cuando se llama simetría, en lugar de escribirlo con R, lo escribo con la S de sigma. Me da igual una letra que otra, lo que más nos guste. Simplemente una aplicación que va de V en V, un endomorfismo, de modo que lo que le exijo ahora es que cuando compongo la reflexión consigo mismo me dé la aplicación identidad sobre nuestro espacio vectorial V. De nuevo, esta aplicación tiene dos ciertos conjuntos característicos. Lo que pasa es que en lugar de fijarme en el elemento característico de sigma, me voy a fijar en el elemento característico de sigma menos la identidad. Porque si pasásemos restando esto, en realidad es como si dijese, bueno, sigma al cuadrado menos la identidad es igual a la aplicación nula, y sigma al cuadrado menos la identidad lo puedo descomponer como sigma menos la identidad con sigma más la identidad. Es decir, que de aquí lo que estamos diciendo es lo mismo que decir si solo si sigma cuadrado menos la identidad de v es igual a 0, si solo si, lo que se tiene es que cuando compongo sigma menos la identidad de v con sigma más la identidad de v, esto me dé la aplicación nula 0. Bueno, pues como hay dos elementos característicos que son sigma menos la identidad y sigma más la identidad, vamos a poner el nombre a cada uno de ellos. Pues vamos a llamar B al núcleo de la aplicación sigma menos la identidad de V. Y lo que se llama la base
de la reflexión. Mientras que vamos a llamar D al núcleo de la aplicación sigma más la identidad en V. Y lo que va a recibir el nombre de dirección de la reflexión. Entonces estos van a ser dos elementos o dos aplicaciones características o homomorfismos con lo que nos interesa trabajar. ¿De acuerdo? Lo interesante de cuando trabajamos con una reflexión es que como al componerla consigo mismo me da la identidad nube, en particular se cumple que el espacio V puede expresarse como suma directa de B con la dirección. Pero es que esto mismo también ocurre cuando trabajamos con las proyecciones, es decir, también se cumple que puedo expresar el espacio V como suma directa de la base con la dirección. Por eso estos dos conjuntos son lo que nos interesa a nosotros conocer cuando trabajemos bien con una proyección o bien con una reflexión. ¿De acuerdo? El siguiente paso, una vez que ya hemos trabajado con estos homomorfismos, es, en cierto modo, volver a relacionarnos con la parte de aplicaciones, con la parte de espacios vectoriales, a través de lo que nosotros llamamos la geometría vectorial analítica. Es decir, aunque todo esto está muy bien, casi siempre hemos dicho que en álgebra lineal nos interesa poder trabajar con matrices, básicamente. Entonces queremos identificar todos estos elementos, conceptos y operaciones con los correspondientes conceptos y operaciones sobre matrices. Y eso me permite, o nos permite hacerlo, la geometría vectorial analítica. En particular, comenzamos con una aplicación que me permite pasar de espacios vectoriales a un espacio muy sencillo que es el espacio escalar elevado a n, es decir, un cierto espacio euclídeo, por así decirlo, en el que solo estoy trabajando con tuplas o n-uplas, pero de escalares. Entonces, sea V un K espacio vectorial con dimensión de V igual a n, ¿vale? ¿Qué significa la dimensión de V igual a n? Significa que toda base de V tiene n vectores. Entonces, si B de V igual a los vectores V sub 1, V sub 2 hasta V sub n es una base de V, entonces lo que sabemos es que para todo vector V que yo coja en nuestro espacio vectorial V mayúscula, existen unos únicos escalares lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub n pertenecientes a K, tales que yo puedo expresar el vector V como combinación lineal con esos escalares de estos vectores de la base. Es decir, que puedo expresar el vector V como lambda 1 por el V sub 1 más lambda 2 por el V sub 2 más lambda n por el V sub n. Bueno, pues si resulta que yo siempre voy a tener la información conocida de la base, lo único que me haría falta para conseguir cualquier otro vector es saber con qué escalares lambda 1, lambda 2 y lambda n debo multiplicar los vectores de mi base. Es decir, que yo puedo definir una aplicación C que vaya de un espacio vectorial V en el espacio K elevado a n, de modo que a cada vector V lo que le hace corresponder o lo que le asocia son precisamente los escalares lambda 1, lambda 2 por lo que debo multiplicar los vectores de la base. Esta aplicación la puedes llamar C, la puedes llamar si quieres C sub
B de V para indicar que es con respecto a la base correspondiente y resulta que recibe un nombre esta aplicación. Esta aplicación se llama sistema de coordenadas respecto de la base y a estos elementos que nosotros tenemos aquí, lambda 1, lambda 2 hasta lambda n, se llaman las coordenadas de V respecto de la base P de V. Pero resulta lo interesante es que una vez que yo defino esta aplicación, puedo trabajar con muchos otros elementos, porque como no tenemos una única base sobre un espacio vectorial, sino que puedo tener varias bases, pues también puedo definir unos elementos que me permitan pasar de una base a otra. Es decir, que gracias a esta aplicación de coordenadas respecto de una base, puedo trabajar con lo que sería la matriz de cambio de base o la matriz de un homomorfismo, etc. Es decir, en particular, surgen los siguientes conceptos, que son por un lado lo que llamamos nosotros la matriz de cambio de base. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos un espacio vectorial V que sea un K espacio vectorial. Necesitamos una base B y una base B' que sean bases de V. Y con toda esta información definimos una matriz que llamamos M mayúscula B, B', que lo que hacemos es poner por columnas todos los vectores de la base B, es decir, todos los vectores V, donde V es un vector que pertenece a B, y calculamos sus coordenadas respecto a la base B'. ¿De acuerdo? Es decir, que si aquí hay n vectores, calculo el primer vector respecto de V', lo pongo por columnas, es decir, que aquí todos estos vectores van por columnas. Y lo interesante de esta definición es que precisamente si yo tengo un vector V en coordenadas respecto a la base B y multiplico ese vector de coordenadas por la matriz de cambio de base de B a B', eso nos va a dar precisamente las coordenadas del vector V respecto de la base B', ¿de acuerdo? Y aquí lo que cogemos son todos los vectores de la base de V, ¿de acuerdo? Y esto sería luego para todo vector V de nuestro espacio vectorial V mayúscula. También puedo hacer lo mismo con lo que sería la matriz de un homomorfismo. Porque entonces lo que me hace falta a mí es tener una aplicación F que vaya de V en V', que sea un homomorfismo. Necesito una B base de V y necesito una B' que sea base de V'. Y entonces lo que voy a hacer precisamente es definir de forma muy parecida a la matriz de cambio de base lo que sería la matriz. Le ponemos aquí un subíndice B', porque lo que nos interesa es la F. Y pongo entre paréntesis la F. Y por definición es, yo voy a ir calculando la imagen de cada vector V, donde cada vector V es cada uno de los vectores que estén en la base B. A todos estos vectores le voy a calcular las coordenadas respecto a la base B'. Los voy a poner por columnas y voy a construir la matriz correspondiente.
Es decir, que lo que haría sería decir, coge el primer vector de la base B, le calcula la imagen y calcula sus coordenadas y lo pones por columna. Coge el segundo vector de la base B, le calcula la imagen, le calcula sus coordenadas y los pones por columna. En particular, si nos fijamos, hay una relación entre ambos conceptos. Y es que resulta que la matriz de cambio de base es una matriz de un homomorfismo muy concreto. Es la matriz del homomorfismo identidad, pero respecto a la base de B', es decir, que puedo expresar esto como la matriz respecto a la base B' de la aplicación identidad sobre nuestro espacio vectorial V. Lo puedo entender también la matriz de cambio de base como la matriz de una cierta aplicación, donde esa aplicación F es la aplicación identidad sobre nuestro espacio vectorial. Lo que pasa es que es mucho más sencillo entenderlo simplemente como esta matriz que intercambia el comportamiento de los vectores de la base. ¿De acuerdo? Lo guay que tiene esto es que nos permite entonces componer aplicaciones de forma más sencilla, porque la composición de aplicaciones es el correspondiente producto de las matrices. Si en la matriz de cambio de base nos daba esto, lo que ocurre ahora es que cuando yo tenga un vector v y tenga sus coordenadas, vamos a poner un poquito más a la derecha para que quepa, cuando tenga un vector v y tenga las coordenadas de ese vector respecto de la base b, y multiplique eso por la matriz respecto de la base B y la base B' de la aplicación F, el resultado nos va a dar la imagen del vector V, pero no esa imagen, sino sus coordenadas respecto de la base B'. Es decir, que también nos permite cambiar de coordenadas de la base B a la base B', pero además entre medias hemos calculado la imagen de ese elemento por el homomorfismo o la aplicación lineal F. ¿De acuerdo? Lo último que nos gustaría hacer a nosotros es clasificar los endomorfismos con los que vamos a estar trabajando, que es la parte fundamental, no solo aquí, sino también en la parte de álgebra lineal 2 con la que estamos trabajando. Entonces, ¿cuál es esa clasificación que tenemos nosotros de endomorfismos? Pues hay muchos modos de hacerlo, pero el modo interesante de hacer esa clasificación es atendiendo al comportamiento que tienen sobre los espacios invariantes. Y para ello vamos a ver qué operaciones podemos definir sobre los conjuntos de aplicaciones con los que estamos trabajando. Es decir, vamos ahora con lo que sería la clasificación de endomorfismos. Lo único que nos interesa recordar de esta parte de clasificación de endomorfismos es el modo en el que nosotros vamos a actuar. Y teníamos unos conceptos que nos permiten encontrar relaciones entre aplicaciones. En particular, hay un concepto como tal que es el concepto de la actuación por conjugación. Realmente viene un resultado, y es que si denotamos por... A mí esta canción no me gusta, el libro llama ELDV a lo que realmente sería el conjunto que estudiamos en el álgebra 2 como L caligráfica de V. Es decir, es el conjunto de endomorfismos a los endomorfismos de V. Es decir, el conjunto de todas las aplicaciones lineales que van de V en V. ¿De acuerdo? Pues entonces vimos que había un grupo más interesante, que era dentro de eso los que además eran biyectivas. Y era el grupo lineal GLDV. Pues el grupo GLDV actúa por la siguiente aplicación. Resulta que sobre el grupo GLDV, que es mi grupo G, con un conjunto, que el conjunto que voy a considerar X es el EL mayúscula de V, que a mí la verdad no me gusta ponerlo así, le voy a poner como la L caligráfica de V. ¿Vale? Pero este es simplemente el G y este es el conjunto X. Pues, como es una actuación sobre el conjunto L de V, ¿de acuerdo? De modo que al par
G de mi grupo y F de mi conjunto, lo habíamos llamado X, ahora lo llamo F porque son aplicaciones, lo que me devuelve es un elemento que se define como la composición del G con el F y aquí viene el G-1. Y a esta actuación se dice que el grupo GLW actúa por composición. Vamos a ponerlo mejor aquí arriba. Actúa por composición. Perdón. Actúa por conjugación. Por conjugación. Como esta aplicación. Cuando tenemos la F, que es el elemento del conjunto, y actuamos a izquierda y derecha, pero con la inversa o con el elemento, eso es lo que decimos que estamos conjugando elementos. Y dentro de estos espacios con los que estamos trabajando, que son espacios de aplicaciones o espacios de matrices, gracias a la matriz de una aplicación, queríamos ver cuándo podíamos comparar elementos, cuándo podíamos comparar aplicaciones, cuándo podíamos comparar matrices. Y tenemos dos conceptos esencialmente, gracias a esta conjugación. Es decir, decimos que, por un lado, F y F' pertenecientes a nuestros conjuntos LDV son linealmente equivalentes si básicamente son conjugadas, es decir, si existe una aplicación G del conjunto de automorfismo, es decir, de GLDV, de modo que puedo expresar la aplicación F' como la G con la F con la G a la menos 1. Esto lo podemos identificar también nosotros con matrices. Lo que pasa es que entonces cuando trabajamos con matrices, cogemos una matriz A y una matriz B y decimos que A y B son matrices semejantes si en lugar de coger el grupo lineal correspondiente, lo que hacemos es que cojo también lo que llamamos el grupo lineal, pero de orden n, porque son matrices, matrices cuadradas n por n, es decir, cojo aquí una P, si existe una matriz P mayúscula perteneciente al G L de n, que estos son las matrices n por n invertibles, es decir, con determinante distinto de 0, puedes escribir la matriz B como la P por la A por la P a la menos 1. Y en realidad nos da igual hablar de aplicaciones linealmente equivalentes o de matrices semejantes porque puedo identificar una aplicación F con su matriz respecto de una cierta base. ¿De acuerdo? Entonces, esto me permite ahora trabajar con lo que son los invariantes lineales para poder clasificar lo que son los endomorfismos de nuestro espacio vectorial. Es decir, tenemos la siguiente definición. Decimos, bueno, pues un invariante lineal para la clasificación lineal de endomorfismos de V es una aplicación que llamamos, por ejemplo, ρ, que va de este conjunto de endomorfismos en un cierto conjunto X, el que sea correspondiente, y lo que le exigimos es
la parte de que sea invariante. ¿Y cómo exigimos la parte de que sea invariante? De modo que si f y f' son linealmente equivalentes, entonces esa aplicación ρ tiene que tomar el mismo valor tanto para la f como para la f'. Es decir, entonces ρ de f coincide con ρ de f'. Bueno, nosotros conocemos muchos ejemplos de aplicaciones que son invariantes lineales para los homomorfismos o para los endomorfismos. Es decir, algunos ejemplos de estos invariantes lineales, ¿cuáles son? El más sencillo que conocemos, que vemos de bachillerato, es lo que nosotros llamamos el determinante. Vamos a poner en mayúscula. El determinante de una aplicación, o más bien de una matriz. Pero es que también tenemos el rango de las matrices. También tenemos el polinomio característico. Es decir, que tenemos invariantes lineales que ya conocemos y con los que hemos trabajado, que son precisamente característicos de clasificación de endomorfismo. Sin embargo, a nosotros nos gustaría ver ese concepto para que entendemos por qué algo sea invariante por una aplicación. No tratar de clasificar en función de otra aplicación externa como ocurre aquí, sino si ya tengo mi aplicación, ¿qué puedo entender por invariancia de esa misma aplicación? Y para eso vamos a ver cuándo un endomorfismo va a dejar subconjuntos invariantes. Porque nosotros realmente vamos a clasificar el comportamiento de nuestra aplicación lineal en función de qué deja invariante y no de qué elementos dejan invariante a esa aplicación. Entonces, sea f un endomorfismo de V, es decir, perteneciente a L de V. Y vamos a coger un subespacio vectorial U que podríamos poner menor que V. ¿Vale? Pues decimos que U es invariante por F si la imagen de U está contenida en nuestro espacio vectorial U. ¿Vale? Lo interesante es que si U es invariante, hayamos definido operaciones sobre sus espacios vectoriales, que eran la suma y la intersección. En particular, si U1, U2, sus espacios vectoriales de V son invariantes por F, también lo son los subespacios vectoriales U1, intersección U2 y U1 suma con U2. Es decir, que se mantiene el hecho de que sean espacios invariantes. Y dentro de esos espacios invariantes hay ciertos espacios que nos interesan a nosotros más. Y esos espacios que nos interesan más nos generan unos conceptos, que son los conceptos de autovalores y autovectores. Es decir, definición, dada o dado f que va de v en v', homomorfismo, decimos que lambda perteneciente acá es un autovalor asociado al
vector, que ya no llamamos vector, sino llamamos autovector v distinto de 0, si se verifica que cuando yo calculo la imagen por f del vector v, me da un múltiplo de ese vector v, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, lo único que estoy viendo aquí, claro, para que f de v sea también v, tengo que estar trabajando con el mismo espacio, si en realidad el v es igual al v', o por lo menos tiene la misma dimensión, eso es lo que nos interesa. Es decir, aquí ponemos f que va de v en v. Este concepto de autovalor y autovector me va a permitir a mí caracterizar completamente lo que serían los homomorfismos o endomorfismos. Y es que el espacio vectorial v sub lambda, que se define como todos los vectores v pertenecientes a v, tales que f de v es igual a lambda por v, se llama subespacio invariante o propio. Y se llama subespacio invariante o propio precisamente porque es un espacio f invariante o invariante por f. Y es lo que estudiamos todo el rato en álgebra lineal 2. Cómo con estos espacios invariantes podemos clasificar perfectamente a los endomorfismos de un espacio vectorial. Precisamente porque los espacios invariantes con los que nosotros nos interesa trabajar son los de dimensión 1, dimensión 2 y dimensión n-1. Y podemos caracterizar fácilmente cuando algo de dimensión 1, es decir, cuando una recta es un espacio invariante por una aplicación. Y para ello tenemos que fijarnos únicamente en el comportamiento de esa recta en cuanto al vector que la genera, es decir, proposición si nosotros tenemos f, que es un endomorfismo, es decir, perteneciente a L de V, entonces una recta que está generada por un vector es invariante por f si y solo si el vector de dirección de la recta o el vector que genera esa recta es precisamente un autovector de mi aplicación, es decir, si el v pertenece a v de lambda para un cierto lambda, ¿de acuerdo? Es decir, si v es un autovector. No solo eso, sino que también sé cómo obtener todos los posibles autovalores de mi aplicación lineal gracias al polímero característico, y es que las raíces del polinomio característico P su lambda son los autovalores de f, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que resulta que los autovalores son también invariantes lineales, es decir, los autovalores son invariantes lineales. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que si tengo dos aplicaciones lineales, dos endomorfismos, f y f', que sean linealmente equivalentes, es decir, que uno sea conjugado del otro, entonces los dos tienen los mismos conjuntos de autovalores. Eso es lo que nos dice que sean un invariante lineal. En particular tenemos un resultado bastante fuerte que nos permite juntar el comportamiento de la aplicación lineal con el de el polímero característico, que es lo que se llama el teorema de Cayley-Hamilton. Y que lo dice básicamente
grosso modo, si lo ponemos hipercompacto, me dice, bueno, yo puedo calcular el polinomio característico. Y como polinomio característico es un elemento que está evaluado con unos coeficientes y una cierta variable, llámala t, lo que sea. Pero yo puedo coger ese polinomio característico p sub lambda y en lugar de evaluarlo en una variable t, x, y, la que queramos, lo voy a evaluar sobre el propio homomorfismo f. Donde cuando, por ejemplo, si yo tenía 5t al cuadrado y evalúo en f, al escribir 5f al cuadrado, lo que estoy diciendo es que compongo f consigo mismo dos veces. Pues el resultado de coger el polinomio característico y evaluar dicho polinomio sobre mi aplicación lineal f, resulta que nos da 0. Pero este 0 no es el número 0, es el homomorfismo nulo, es decir, el homomorfismo que a todo vector le asocia el vector nulo. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque básicamente entonces el modo en el que nosotros vamos a clasificar los endomorfismos de un espacio vectorial va a ser a través de estos invariantes lineales de autovalores y autovectores. Y en particular a través de una cosa que hemos llamado nosotros la matriz de Jordan. Y por eso no tenemos que estudiar tanto la parte de álgebra lineal 2 para el principio de esta asignatura. Porque partimos de que tenemos esa clasificación de matrices de Jordan. Que básicamente lo que nos dice es que toda matriz de una cierta aplicación lineal endomorfismo f, es decir, que si yo tengo una f que sea un endomorfismo L de V, puedo encontrar una cierta base B de mi espacio vectorial V, de modo que la matriz de la aplicación respecto de esa base va a tener unos ciertos bloques. Va a tener un bloque A sub 1, va a tener un bloque A sub 2, va a tener un bloque, el que sea, bloque A sub R. No lo sé. Todo lo que nos pongamos significa que son 0. Donde cada bloque tiene un cierto aspecto. Cada bloque A sub I es o bien de la forma unos autovalores, no lo sé, los que sean lambda sub j en la diagonal y en la subdiagonal hay todos unos y el resto son ceros, o los bloques A sub I son de la forma unos bloques, pero en lugar de poner los lambda j aparecen bloques de números complejos, por así decirlo, aparecen unos ciertos alfa sub j menos b sub j, b sub j, alfa sub j, y se van repitiendo esos bloques en la diagonal. ¿De acuerdo? Uno de esos dos aspectos tienen esos bloques, que eso es lo que hemos visto nosotros en álgebra lineal 2. Entonces tenemos que acordarnos de cómo se conseguía llegar a cuántos bloques había, si teníamos autovalores, si teníamos esta especie de estructura que provenía de cuando los autovalores lambda sub j eran complejos y eran de la forma alfa sub j más menos i por beta sub j, y de ahí salía entonces este bloque que tiene los alfa sub j menos beta sub j y alfa sub j, ¿de acuerdo? El número de bloques venía dado por la multiplicidad geométrica del autovalor, entonces tenemos que tener en mente que debo acordarme del repaso de que eran autovalores, que eran autovectores, cómo se conseguían los autovectores a través del espacio invariante propio, cómo se conseguían los subespacios invariantes generalizados haciendo el núcleo de f menos lambda por identidad y componiendo sucesivamente hasta llegar a ese espacio maximal. De ahí vamos sacando los distintos vectores e íbamos completando hacia atrás, es decir, que nos hacíamos una cadena de vectores v sub 1 del lambda, un v sub 2 del lambda, hasta que teníamos una cadena del v sub k del lambda, cadenitas aquí, y luego cogíamos aquí una serie de vectores v e íbamos rellenando con vectores del siguiente espacio, componiendo siempre con f menos lambda por la identidad del espacio v.
Y de aquí vamos sacando los distintos vectores hasta llegar a esta base B, que era la formada por todos los vectores que conseguíamos aquí. ¿Vale? Y eso es todo lo que tenemos que sabernos como primer concepto de preliminares para comenzar el estudio de esta asignatura.